cómo pudo una pequeña isla asiática derrotar primero a China y, apenas unos años después, vencer a la gigantesca Rusia zarista, una potencia que el mundo consideraba prácticamente invencible. A finales del siglo XIX, casi nadie habría apostado por Japón. Mientras las grandes potencias europeas dominaban continentes enteros con sus imperios, Japón había permanecido aislado durante más de 2 siglos. Sin embargo, en apenas unas décadas, ese país logró transformarse en una potencia militar e industrial, capaz de cambiar para siempre el equilibrio de poder en Asia. Lo más sorprendente es que esta historia no trata únicamente de grandes batallas. Es una historia de reformas radicales, avances tecnológicos, decisiones políticas arriesgadas y una estrategia que tomó por sorpresa al resto del mundo. La victoria japonesa no solo redefinió el mapa de Asia, sino que también demostró que una nación no europea podía derrotar a una potencia imperial occidental en un conflicto moderno. Pero, ¿cómo ocurrió realmente? ¿Qué errores cometieron China y Rusia? ¿Qué hizo Japón de manera tan diferente? Y sobre todo, ¿por qué este conflicto sigue siendo estudiado por historiadores y estrategas militares más de un siglo después? Hoy recorreremos el extraordinario ascenso del imperio japonés, desde su sorprendente modernización hasta las guerras que cambiaron el destino de Asia. Lo que descubrirás desafiará muchas de las ideas más comunes sobre este periodo de la historia. Parte 1. El Japón que renació. Durante más de 200 años, Japón vivió bajo el gobierno del shogunato Tokugawa. En ese periodo, el país mantuvo una política de aislamiento conocida como Sakoku, limitando casi por completo el contacto con el exterior. Mientras Europa atravesaba la revolución industrial y desarrollaba nuevas tecnologías, Japón permanecía relativamente alejado de esos cambios. Sin embargo, todo comenzó a transformarse en 1853, cuando una flota estadounidense, comandada por el comodoro Matthew Perry, llegó a las costas japonesas con modernos buques de guerra. Su misión era abrir el comercio entre ambos países. Ante la enorme diferencia tecnológica y militar, Japón comprendió que ya no podía permanecer aislado. Ese acontecimiento desencadenó una profunda crisis política. Muchos líderes japoneses llegaron a una conclusión preocupante. Si el país no cambiaba rápidamente, podría terminar colonizado, como ya había ocurrido con otras regiones de Asia. En 1868 comenzó la restauración Meiji, uno de los procesos de modernización más rápidos de la historia. El nuevo gobierno impulsó reformas profundas en prácticamente todos los aspectos de la sociedad. Se reorganizó la administración del Estado, se fomentó la industrialización, se construyeron ferrocarriles, fábricas y puertos, y se enviaron estudiantes y funcionarios a Europa y Estados Unidos para aprender de las naciones más avanzadas. El ejército también experimentó una transformación total. El antiguo sistema basado en los samuráis fue reemplazado por un ejército nacional moderno, equipado con armas contemporáneas y entrenado siguiendo modelos europeos. Al mismo tiempo, Japón comenzó a desarrollar una poderosa marina de guerra inspirada, principalmente en la británica. En menos de 30 años, el país había pasado de ser una sociedad feudal a convertirse en una nación industrial con ambiciones internacionales. Sin embargo, aquella rápida modernización también despertó un nuevo desafío: asegurar recursos, mercados y una posición estratégica en Asia, donde otras potencias también buscaban expandir su influencia. Ese objetivo llevaría inevitablemente a Japón hacia su primer gran enfrentamiento con China. Parte 2. El choque contra el gigante chino. A finales del siglo XIX, el Imperio Qing gobernaba China, una de las civilizaciones más antiguas y pobladas del planeta. Durante siglos había sido la principal potencia del este de Asia. Sin embargo, para entonces enfrentaba graves dificultades internas, problemas económicos, corrupción administrativa y el impacto de conflictos anteriores habían debilitado considerablemente al imperio. Uno de los principales focos de tensión era Corea. Aunque mantenía cierta autonomía, tradicionalmente había estado dentro de la esfera de influencia china. Japón, por su parte, consideraba que la península coreana era clave para su seguridad y para proteger sus intereses estratégicos en la región. Las tensiones crecieron rápidamente y en 1894 estalló la Primera Guerra Sino-Japonesa. Muchos observadores internacionales pensaban que China vencería con relativa facilidad, debido a su enorme población y a sus mayores recursos. Sin embargo, la realidad en el campo de batalla fue muy distinta. Las fuerzas japonesas demostraron una organización moderna, una cadena de mando eficiente y una logística cuidadosamente planificada.
Sus tropas estaban mejor entrenadas y coordinadas, mientras que muchas unidades chinas sufrían problemas de comunicación, equipamiento desigual y dificultades administrativas. Las victorias japonesas comenzaron a acumularse tanto en tierra como en el mar. Uno de los momentos más decisivos fue la batalla del río Yalu, donde la marina japonesa obtuvo una importante ventaja estratégica que debilitó aún más la capacidad defensiva china. Finalmente, en 1895, ambas partes firmaron el Tratado de Shimonoseki. Como resultado, China reconoció la independencia de Corea, cedió la isla de Taiwán al Imperio japonés y aceptó importantes compensaciones económicas. Para el mundo, el resultado fue completamente inesperado. Una nación que apenas unas décadas antes había permanecido aislada acababa de derrotar a uno de los imperios más antiguos del planeta. Pero esa victoria tendría una consecuencia aún mayor. El rápido ascenso de Japón comenzó a preocupar seriamente a las potencias europeas, especialmente a una nación que dominaba gran parte del norte de Asia. La poderosa Rusia zarista. Continuará. Parte 3. La guerra que nadie creía posible. Tras la victoria sobre China, Japón había demostrado que ya no era una nación aislada ni una potencia secundaria. Sin embargo, su ascenso comenzó a generar preocupación entre los grandes imperios europeos. Ninguno observaba con más atención los acontecimientos que el imperio ruso. A finales del siglo XIX, Rusia zarista era uno de los estados más extensos del mundo. Su territorio se extendía desde Europa hasta el Océano Pacífico, y su ejército contaba con cientos de miles de soldados. Muchos gobiernos occidentales la consideraban una potencia prácticamente imposible de derrotar. En una guerra convencional, el principal punto de fricción entre ambos países era Manchuria y la península de Corea. Después de la Primera Guerra Sino-Japonesa, Japón esperaba consolidar su influencia en la región. Sin embargo, Rusia comenzó a aumentar su presencia militar. Ocupó posiciones estratégicas en Manchuria y obtuvo el arrendamiento de Port Arthur, un puerto de enorme valor militar. Durante varios años, Japón intentó resolver las diferencias mediante negociaciones diplomáticas. El gobierno japonés propuso distintos acuerdos para definir zonas de influencia y evitar un conflicto abierto. No obstante, las conversaciones avanzaban lentamente y la desconfianza entre ambas potencias aumentaba. Los líderes japoneses llegaron entonces a una conclusión decisiva. Si esperaban demasiado, Rusia terminaría reforzando aún más sus posiciones militares, gracias al ferrocarril transiberiano y a la llegada constante de tropas desde Europa. Desde la perspectiva japonesa, el tiempo jugaba a favor de Rusia. La noche del 8 de febrero de 1904, Japón tomó la iniciativa. Sin una declaración formal previa, su marina lanzó un ataque sorpresa contra la flota rusa anclada en Port Arthur. Aunque el ataque no destruyó completamente a la escuadra rusa, sí logró sorprenderla y limitar temporalmente su capacidad operativa. El conflicto acababa de comenzar. En los meses siguientes, las fuerzas japonesas desembarcaron en Corea y avanzaron hacia Manchuria. La disciplina, la planificación, logística y la coordinación entre el ejército y la marina les permitieron obtener importantes ventajas durante las primeras campañas. Mientras tanto, Rusia enfrentaba enormes desafíos. Transportar soldados, armas y suministros desde la parte europea del imperio hasta el frente oriental requería recorrer miles de kilómetros. El ferrocarril transiberiano, aunque representaba una gran obra de ingeniería, todavía no tenía la capacidad suficiente para abastecer con rapidez a un ejército que combatía tan lejos de la capital. Poco a poco, Japón fue tomando la iniciativa estratégica. Sin embargo, la batalla decisiva aún estaba por llegar, una confrontación que cambiaría para siempre la historia militar del siglo XX. Parte 4. La caída de la potencia invencible. Uno de los enfrentamientos terrestres más importantes fue la batalla de Mukden, librada entre febrero y marzo de 1905. Participaron cientos de miles de soldados, convirtiéndose en una de las mayores batallas de la era moderna hasta ese momento. Durante semanas, ambos ejércitos combatieron bajo condiciones extremadamente difíciles. Finalmente, las fuerzas japonesas lograron obligar a los rusos a retirarse, obteniendo una importante victoria estratégica. Sin embargo, el costo humano fue enorme para ambos bandos. Mientras tanto, otro acontecimiento aún más extraordinario estaba en marcha. Con la esperanza de cambiar el rumbo de la guerra, Rusia envió desde el mar Báltico a gran parte de su flota. Los buques recorrieron más de 30.000 kilómetros, navegando alrededor de Europa, África y Asia en uno de los viajes militares más largos jamás realizados. Después de meses en el mar, los barcos rusos llegaron agotados al estrecho de Tsushima.
donde les esperaba la flota japonesa bajo el mando del almirante Togo Heihachiro. El 27 de mayo de 1905 comenzó la batalla de Tsushima. Gracias a un excelente entrenamiento, comunicaciones eficientes y una estrategia cuidadosamente preparada, la marina japonesa consiguió una victoria contundente. En apenas 2 días, gran parte de la flota rusa fue hundida, capturada o quedó fuera de combate. La derrota sorprendió al mundo entero. Por primera vez en la era moderna, una nación asiática había derrotado militarmente a una gran potencia europea en una guerra de gran escala. El impacto psicológico fue enorme. Muchos gobiernos comenzaron a replantearse sus ideas sobre el equilibrio de poder internacional. Para Rusia, la derrota agravó problemas internos que ya existían. Ese mismo año estalló la Revolución de 1905, impulsada por el descontento social y político, aunque sus causas fueron múltiples y no se limitaron al resultado de la guerra. Finalmente, ambas naciones aceptaron negociar la paz con la mediación del presidente estadounidense, Theodore Roosevelt. Parte 5. El legado de una victoria que cambió el mundo. El Tratado de Portsmouth, firmado en septiembre de 1905, puso fin oficialmente a la guerra. Japón obtuvo importantes beneficios estratégicos, incluyendo el reconocimiento de su posición predominante en Corea, además de nuevos derechos sobre territorios y ferrocarriles en el sur de Manchuria. La victoria consolidó al imperio japonés como una de las principales potencias del mundo. En pocas décadas había pasado de ser un país aislado a convertirse en un actor decisivo en la política internacional. Sin embargo, ese ascenso también tuvo consecuencias complejas. El creciente poder militar y la expansión territorial influirían en las decisiones que Japón tomaría durante las décadas siguientes, contribuyendo a nuevos conflictos en Asia antes de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, la derrota rusa envió un poderoso mensaje al resto del mundo. Las potencias europeas no eran invencibles. Diversos movimientos nacionalistas e independentistas en Asia y otras regiones observaron con atención aquel resultado, interpretándolo como una prueba de que el equilibrio internacional podía cambiar. La historia del ascenso japonés demuestra que la modernización, la planificación estratégica y la capacidad de adaptación pueden transformar profundamente a una nación en muy poco tiempo. Pero también recuerda que el crecimiento del poder militar puede traer consecuencias que se extienden mucho más allá del campo de batalla. Más de un siglo después, historiadores y estrategas continúan estudiando estas guerras, no solo por sus victorias y derrotas, sino porque marcaron el inicio de una nueva etapa en la historia mundial. Fue el momento en que Asia comenzó a alterar un orden internacional que parecía inamovible, cambiando para siempre el curso del siglo XX. Fin.